Entonces, en la última clase les decía que tenemos que lograr que el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, se acerque lo suficiente al tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Pero claramente ambos núcleos tienen carga positiva, entonces la fuerza que actúa sobre ellos es fuerza coulombiana, y en este caso es fuerza de repulsión, porque ambos núcleos tienen carga positiva. Pero existe otra fuerza distinta a la fuerza coulombiana, que es una fuerza de origen electromagnético. Existe otra fuerza llamada fuerza nuclear fuerte. Esta es la fuerza responsable de que el protón y neutrón se mantengan unidos, o el núcleo como un todo, el núcleo del átomo, se mantenga unido. En el caso de átomos más másicos, que tienen más protones, mucho más que uno se puede preguntar, pero ¿cómo se mantienen esos protones juntos si todos tienen carga positiva? Bueno, la razón es que existe una fuerza llamada fuerza nuclear fuerte, que cuando esos protones están a distancias de 10 a la menos 15 metros, esa fuerza actúa y más que repelerlos, los atrae y los mantiene unidos. Entonces, esa idea que uno tiene de que un protón positivo con otro protón positivo no podrían juntarse, eso es incorrecto. Es incorrecto porque si ellos se acercan lo suficiente, a una distancia de unos 10 a la menos 15 metros, la fuerza que va a dominar y que va a actuar es la fuerza nuclear fuerte. Que sepan ustedes que la fuerza nuclear fuerte, por eso se le llama fuerte, porque de hecho tiene más intensidad que la fuerza electromagnética, que es la que mantiene ligado el núcleo con los electrones en la nube electrónica, ¿verdad? Eso es una fuerza electromagnética. Entonces, para nosotros lograr generar procesos de fusión entre deuterio y tritio, necesitamos que esos dos núcleos positivos se acerquen mucho. Eso lo logramos dándole energía cinética a cada núcleo. Al tener mucha energía cinética, la fuerza coulombiana termina siendo vencida, por decirlo así, por ese movimiento cinético de las partículas y hace que las partículas puedan acercarse a las distancias donde actúa la fuerza nuclear fuerte. Entonces, el requisito fundamental que necesitamos es que las partículas, los núcleos de deuterio y tritio, tengan mucha energía cinética. Claro, ¿qué es mucha energía cinética? Que tengan mucha temperatura, ya como un todo, como un conjunto de especies, tengan mucha temperatura. Al tener mucha temperatura, tienen mucha energía cinética y eso aumenta la posibilidad de que cuando interaccionen, pasen tan cerca uno de otra que actúe la fuerza nuclear fuerte. Entonces ese es el gran reto, pero para lograr eso en la Tierra necesitamos temperaturas de 150 millones de Celsius. Esa es una de las condiciones, o de Kelvin, para decirlo en el sistema internacional. Muy bien, entonces el gran reto que tenemos es cómo logramos vencer esa barrera imaginaria, y aquí lo representamos como si fuera una barrera de ladrillo, ¿verdad? Tratando de hacer una representación gráfica, porque el deuterio es positivo y el tritio es positivo, y si ellos dos se acercan, esa barrera de fuerza electromagnética que los repele va a impedir que se junten, que es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces necesitamos vencer eso, vencer esa barrera imaginaria y lograr que esos dos núcleos se acerquen lo suficiente para lograr que la fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza de corto alcance, actúe y entonces se genera el proceso de fusión. Para tratar de explicar cómo vencer esa barrera, voy a mencionar aquí brevemente
algunos temas relacionados a mecánica cuántica. Si alguno no ha llevado física 4, pues no se preocupe, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple posible. Resulta que a inicio de los años 1900 hubo un científico que planteó desde el punto de vista teórico de que lo que nosotros llamamos partículas pueden tener un comportamiento ondulatorio también. Eso desde luego es en ese momento y hoy en día no deja de ser algo revolucionario, porque uno asocia algo que llama partícula como algo que solo va a tener ese comportamiento, ¿verdad?, de partícula. Para uno no cabe en la cabeza pensar de que algo que llama partícula pues también se puede comportar como una onda. Hoy en día existen múltiples experimentos que demuestran que las partículas elementales, por ejemplo los electrones, tienen comportamientos ondulatorios porque reproducen tendencias que vemos en las ondas. Entonces, eso nos demuestra que definitivamente lo que nosotros llamamos como partículas pueden tener también un comportamiento de onda. Entonces, un electrón, un protón, un neutrón o inclusive una bola de básquet puede tener y puede ser descrita su movimiento como una onda. Entonces, cuando un electrón tiene en su camino con una energía E, y viene en su camino y se encuentra lo que para nosotros vamos a llamar una barrera, sea por ejemplo una barrera de repulsión, por ejemplo, y entonces uno diría, no, el electrón aquí gráficamente no tiene suficiente energía para lograr atravesar esa barrera, porque observen que la energía de él está aquí, mientras que el nivel de energía de la barrera está muy por arriba. Entonces la energía del electrón está muy por debajo de la energía de la barrera. Entonces uno diría, definitivamente no es posible que el electrón atraviese esa barrera porque trae una energía mucho menor que la que se requiere para atravesar la barrera. Para gráficamente poder decir uno que la va a pasar por arriba, ¿verdad? Necesitaríamos, por ejemplo, que el electrón tenga una energía por aquí para que logre pasar al otro lado sin ningún problema. Eso desde el punto de vista de mecánica clásica se entiende así, ¿verdad? Si el electrón trae una energía menor a la altura de la barrera, no la puede atravesar. Eso dice la mecánica clásica. La mecánica clásica. Pero si el electrón tiene una energía mayor a la altura de la barrera, entonces sí podría pasar de un lado a otro. La mecánica cuántica dice que existe, aunque el electrón tenga una energía más baja que la barrera, existe una probabilidad de que el electrón atraviese la barrera. ¿Por qué? Por el comportamiento ondulatorio del electrón. Porque el electrón se puede comportar como una onda. Entonces, esa onda tiene la capacidad de atravesar esa barrera aunque no tenga la energía suficiente. Eso es lo que dice la mecánica cuántica. Entonces, nos dice que gracias a ese comportamiento ondulatorio va a existir una probabilidad de que ese electrón pase la barrera al otro lado. ¿Por qué? Por su comportamiento ondulatorio. Eso, desde luego, no lo plantea la mecánica clásica, quien lo plantea la mecánica cuántica. Y hoy en día es claro por múltiples experimentos y demás que esto es real. Es real. Es posible encontrar electrones con una energía mucho menor que la barrera al otro lado de la barrera. Entonces, la mecánica cuántica describe desde el punto de vista de la física
la posibilidad de que el electrón logre atravesar. Bueno, sabiendo eso, entonces tenemos que analizar esta parte. Aquí me gustaría que presten mucha atención. Cuando yo tengo una carga positiva, voy a poner esto por acá. Cuando yo tengo una carga positiva y está relativamente cerca de otra carga positiva, es decir, está a una distancia R, ambos, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, ambos en ese par, como un todo, almacenan energía, llamada energía potencial eléctrica. Si las dos cargas son positivas, esa energía, que en este caso yo llamo U, que es la energía potencial eléctrica, es positiva, porque esta carga es positiva y la otra carga es positiva. Si las dos cargas fueran negativas, esa energía potencial eléctrica seguiría siendo positiva. Entonces, si usted tiene un par de cargas positivas, como un conjunto van a almacenar energía potencial eléctrica. Y si usted tiene un par de cargas negativas, como conjunto van a almacenar energía potencial eléctrica. Pero en ambos casos, la energía potencial eléctrica es positiva. Y si vemos la gráfica, esa energía potencial cambia con la distancia. Si la distancia se hace muy grande, dice la ecuación que esa energía va a caer. Si la distancia tiende a cero, es claro que la energía como un todo va a subir. Permítame un instante, un momento. Voy a hacer una pausa aquí que necesito resolver un problema técnico. José David, tengo una situación. Es que estoy dando una clase y necesito bajar un poco el volumen. Trate de mantener el volumen lo más bajo posible. Entonces, si ambas cargas tienen el mismo signo, la energía es positiva y tendría esta tendencia. Si la distancia empieza a cortarse mucho, claramente la energía crece drásticamente, que es lo que representamos aquí. Entonces, una curva de energía potencial versus radio para dos cargas con el mismo signo estaría por arriba de cero y tendría este comportamiento. Si las cargas tienen signo contrario, como es el caso aquí, vemos que una es positiva, otra es negativa, o lo contrario, pues claramente al ver que una carga es positiva y otra es negativa, la energía U va a ser negativa. Y si R tiende a cero, si ellas se acercan mucho, esta energía va a ser cada vez más negativa. Por eso es que esto tiende a valores cada vez más negativos. Porque la energía cada vez se va haciendo más negativa. Si R tiende a infinito, lo que vemos es que esta energía como un todo tendería a cero, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Cuando R tiende a infinito, entonces lo que vemos es que la energía como un todo tiende a cero. Entonces, desde el punto de vista de gráfica, la energía potencial eléctrica, cuando las dos cargas tienen signo contrario, tendría esta forma, como una especie de pozo hacia abajo. Entonces ahora veamos el caso de lo que nos interesa. Si nosotros aquí tenemos, viendo esta gráfica de abajo, tenemos esta carga que es positiva y la queremos acercar a esta, o más bien,
la queremos acercar a esta, que también es positiva, pues claramente cuando la carga viene para acá, conforme se acerca cada vez más, voy a borrar aquí, conforme se acerca cada vez más, va a sentir una fuerza de repulsión con esta otra. Entonces decimos que está experimentando una barrera. Graficamos esto como un potencial positivo. Observan ustedes la gráfica de arriba. Como esto es positivo y esto es positivo, la energía potencial tiene que tener una tendencia como si fuera ambas cargas positivas y debería de crecer. Lo que pasa es que cuando ya esta carga se ha acercado lo suficiente, cuando esta carga ya se ha acercado lo suficiente, viene para acá, ya está a una distancia que es del orden de 10 a la menos 15 metros. Y entonces, cuando ya está tan cerca, ya actúa más bien la fuerza nuclear fuerte. Entonces, se vuelve atractivo la fuerza entre ellos. Por tanto, recordemos que cuando yo tengo una fuerza atractiva, el potencial mío más bien tiende a tener esta forma, a caer a valores negativos. Y entonces por eso es que ustedes observan que cuando ya la distancia entre esas dos cargas positivas tiene un valor para que actúe la fuerza nuclear fuerte, el potencial ya no sigue el crecimiento que vemos aquí, sino más bien empieza a caer a valores negativos. ¿Por qué? Porque a esta distancia ya la fuerza que actúa es la fuerza nuclear fuerte y se vuelve una fuerza atractiva. Entonces, por eso es que el potencial empieza a caer y empieza a caer de forma que corresponde a un potencial atractivo, como es el caso en la fuerza coulombiana, que es el que representamos aquí arriba, ¿verdad? Observan que ese potencial cayendo corresponde a un potencial atractivo. Desde luego, la forma del potencial en la fuerza nuclear fuerte no es la misma forma rigurosamente que un potencial en una fuerza electromagnética atractiva, como es el caso de lo que vemos arriba. Pero lo que sí queda claro es que esta caída a valores negativos corresponde a un potencial atractivo. Entonces, inicialmente, la carga positiva que viene aquí acercándose a esta otra positiva encuentra una gran barrera, una gran barrera. ¿Qué es esa barrera? Justamente vencer esa fuerza de repulsión. Entonces, ¿cómo logramos que venza esa fuerza de repulsión? Gracias a su comportamiento ondulatorio, ella tendría la capacidad de atravesar esa barrera y pasar al otro lado y llegar a acercarse tanto que actúen sobre ella la fuerza nuclear fuerte y entonces se fusionen. Entonces, para lograr un proceso de fusión, necesitamos definitivamente que el núcleo positivo logre vencer esa barrera que es la fuerza coulombiana como tal. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Inicialmente es un potencial positivo porque es repulsivo, pero luego se vuelve un potencial atractivo porque ya actúa otra fuerza. Esto es muy, muy importante entenderlo bien. Y lograr vencer esa barrera es gracias a ese comportamiento ondulatorio que tienen las partículas. Muy bien. Entonces, continuamos el tema.
el problema que tenemos es cómo vencer esa repulsión, cómo lograr acercar esas dos cargas positivas. Ese es nuestro problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, calentar ese conjunto de partículas positivas, es decir, darles mucha energía cinética, llegando a temperaturas de 100 millones de grados. Con eso logramos que ambas logren vencer la fuerza de repulsión, se acerquen lo suficiente y actúe la fuerza nuclear fuerte. Pero claro, ahí viene nuestro otro problema, es cómo llegar a darle una temperatura de 100 millones de grados. Entonces tenemos el problema del horno. ¿Cómo crear ese horno que nos permita llegar a esa temperatura? La solución es usar lo que se llama confinamiento magnético, que es usar campos magnéticos, o el otro que se llama confinamiento inercial, que es usar justamente la inercia de las partículas para que ellas choquen y se genere el proceso de fusión. Ya vamos a ir hablando de ambas. Entonces observen cómo tenemos varios problemas, tenemos varias soluciones y eso es lo que lleva a la investigación en fusión hoy en día. Hablarles de este señor, John David Lawson. Él vivió entre 1923 y 2008. Fue un ingeniero y físico británico. Él se ha vuelto muy conocido dentro de la comunidad de fusión por haber planteado un criterio que describe cuáles son las condiciones necesarias para lograr fusión nuclear controlada y mantenida. Es decir, que genere ganancia de energía. Él planteó esas condiciones. Entonces voy a hablarles de eso. Ya más adelante vamos a deducir inclusive el criterio de Lawson, pero de momento les voy a dar una descripción general. Antes de poder hablar de la fórmula del criterio de Lawson, necesito definir algunas cosas. Y una de ellas es lo que llamamos el tiempo de confinamiento de energía. Visualicen ustedes que para lograr esa alta energía cinética, definitivamente lo que vamos a tener ahí es un plasma. Entonces, si nosotros hacemos un cociente de cuánta energía tenemos almacenada en el plasma, dividido entre el ritmo al cual se pierde energía en ese plasma, vamos a cuantificar lo que llamamos como el tiempo de confinamiento de energía. O sea, estoy comparando cuánta energía tengo almacenada en ese plasma versus cuál es el ritmo con el que esa energía se puede perder hacia el exterior, ¿no? Entonces, ese cociente me daría a mí lo que yo llamo el tiempo que yo tengo atrapada esa energía en ese plasma. Y ese es un parámetro muy importante. Vean que esto está asociado a la energía. Pero podemos hacerlo también desde el punto de vista del tiempo de confinamiento de partículas. Tenemos el número de partículas que tengo aquí dentro, ¿verdad? ¿Cuántas partículas tengo aquí dentro versus el ritmo al que se pierden las partículas? De nuevo, lo mismo de antes, pero ahora enfocado solo en las partículas. Entonces, si yo hago ese cociente, yo voy a tener lo que voy a llamar el tiempo de confinamiento de partículas. Entonces, yo puedo hablar de un tiempo de confinamiento de energía, que dicho de una manera simple es cuánto tiempo puedo mantener esa energía ahí atrapada, y también puedo hablar de un tiempo de confinamiento de partículas asociado a cuánto tiempo puedo tener ahí atrapadas las partículas. Desde el punto de vista del criterio de Lawson, que es lo que vamos a hablar ahora, entenderíamos el tiempo de confinamiento de energía como ese tiempo en el cual yo puedo mantener el plasma con condiciones de fusión de autocalentamiento. Resulta que cuando
empiezo las reacciones de fusión, por ejemplo, deuterio-tritio, llega un momento donde los mismos núcleos de helio me permiten calentar el plasma. Entonces uno podría decir que inclusive ya no necesita una fuente externa para calentar el plasma, porque el mismo proceso puede calentar el plasma. Y eso es cuando decimos que tenemos ignición. Ignición es que ya el plasma se puede mantener en reacciones de fusión de manera continua. Y entonces llamamos tiempo de confinamiento de energía desde el punto de vista de reacciones de fusión a ese tiempo en el cual yo puedo garantizar esas condiciones donde el plasma está autocalentándose. ¿Ok? Muy bien. Borremos por aquí. Entonces, describiendo de una manera simple el criterio Lazo, nosotros tenemos que considerar tres cosas. Tenemos que considerar densidad, la densidad del plasma, tenemos que considerar la temperatura del plasma y tenemos que considerar el tiempo de confinamiento del plasma. Entonces, si yo tengo el plasma atrapado, tengo que saber qué densidad tiene, tengo que saber qué temperatura tiene y tengo que saber qué tiempo de confinamiento tiene, representado por tau. Si el producto de esos tres, usted multiplica esos tres con los que tenga, si el producto de esos tres le da a usted un valor igual o superior a 0.5 por 10 a la 21 kiloelectronvolts por segundo partido metro cúbico. Si le da ese valor, recuerden que la densidad está en partículas partido metro cúbico, la temperatura está en kiloelectronvolts y el tiempo en segundos, por eso las unidades. Si el producto de los tres le da este valor o mayor, su plasma ha iniciado reacciones de fusión. Si el producto de los tres le da igual o mayor a 3 por 10 a la 21, su plasma se autocalienta y se mantiene en procesos de autocalentamiento. Decimos que entramos ahí al proceso de ignición. Y aquí al break-even, que es un proceso inicial donde ya estoy logrando reacciones de fusión. Entonces, uno podría graficar temperatura del plasma versus ese producto triple, y dice uno que es triple porque está multiplicando la densidad por la temperatura por el tiempo de confinamiento. Entonces, ese producto crece, observen, aquí hacia arriba va creciendo y aquí la temperatura va creciendo. Resulta que lo más viable de hacer crecer es la temperatura, no tanto la densidad. Y más adelante lo voy a mencionar. Voy a decir algunas cosas referente a eso. La densidad no se puede hacer crecer mucho a valores, entiéndase, valores mucho mayores a 10 a la 20, 10 a la 21, 10 a la 22, o llegar a valores 10 a la 28, 10 a la 30 o más. Porque si el plasma es muy, muy, muy denso, va a perder mucha energía por procesos de radiación. Y si está perdiendo energía, no nos sirve porque la energía no se está manteniendo. Entonces, subir la densidad, que sepan desde ya que no es algo viable. La densidad es algo que difícilmente podemos tocar. La densidad la necesitaríamos que esté en torno al valor de 10 a la 20 partículas por metro cúbico. Pero no podríamos subirla porque alguien podría decir, ya sí, como el producto triple necesito que llegue a este valor, hagamos la densidad muy alta. El problema es que si usted hace la densidad muy alta, el plasma empieza a perder energía por procesos de radiación. Entonces, subir la densidad no es la solución.
Subir el tiempo de confinamiento, bueno, eso sería una posibilidad, pero trae implicaciones desde el punto de vista de diseño del horno en el cual usted está generando las condiciones de fusión. Entonces, lo que resulta más viable es subir la temperatura. Observen aquí, volviendo a la gráfica, que si yo subo la temperatura, el producto triple, representado aquí, toma una tendencia, aquí como pueden ver, una especie de curva, y me lleva a que existe un valor ideal por aquí, donde yo ya entraría al break-even. Observen, ya aquí sería el producto triple, estaría por aquí, y luego yo podría lograr, subiendo más el producto triple, podría llegar a la región de ignición. Entonces, cuando yo ya logro el break-even y entro a esa región, ya mi plasma está generando procesos de fusión, y cuando yo logro ya entrar a la región de ignición, ya mi plasma se autocalienta, que es lo que deseamos. Deseamos que nuestro plasma genere mucha energía y genere suficiente energía como para que se mantenga caliente. Eso es cuando entramos a la región de ignición. Entonces, para decirlo de una manera simple, ¿cuáles son los valores típicos? ¿Cuáles son los valores típicos para el producto triple? Sería temperatura, unos 10 kiloelectronvolts, tiempo de confinamiento de unos 3 segundos. Entonces, si logramos unas temperaturas ya en torno a 10, un tiempo de unos 3 segundos o un poco menos, y una densidad de este valor, vamos a poder llegar a este valor producto como un todo para lograr el break-even. Y de ahí para adelante, cualquier incremento de temperatura nos llevaría a valores superiores. Bueno, vamos a detener aquí y entonces